En este vídeo nos adentraremos en la obra de Christian Bock y sus poemas creados dentro de bacterias, es decir, con las bacterias como soporte de la escritura. Tal y como suena, lo haremos con un recorrido que nos llevará a ver también algunos libros y conceptos afines al tema. Para empezar, ayer un amigo me llevó a ver una presentación un tanto extraña. Existe una región liminal entre el mundo del arte y el mundo de la literatura donde se crean piezas que, por lo menos a mí, me fascinan. Este amigo me dijo que presentaban un libro titulado Historia de la lubricación, una especie de historia del escupitajo, del esputo, me dijo. Y así fue, en una sala recóndita y escondida en el centro de Barcelona, a oscuras. Asistí a la lectura de algunos capítulos de este volumen centrado en estudiar el escupitajo en profundidad desde múltiples perspectivas. Éramos en la sala unas 20 personas. El artista Gabriel Pericas, al acabar la performance, explicó cómo llevaba ya más de 6 años estudiando el tema. Y pensé, mira que hay artistas raros y obsesivos que consagran partes importantes de su vida a algo minúsculo. Puede ser, por otro lado, que estos artistas sean los más interesantes. Al mismo tiempo, el mismo libro, en inglés titulado History of Lubrication, me causaba cierto rechazo, porque pensaba, ¿quién en su sano juicio se obsesionaría por los escupitajos durante años? ¿No es todo un tanto extraño? Pero la cosa solo acababa de empezar. El libro que finalmente no compré lo vendía una misteriosa librería catalana llamada Ja. Esta librería tiene una particularidad. Tan solo vende un libro a la vez. La podéis encontrar en la entrada de la sala de exposiciones de la Capella, en la Rambla de Barcelona, para quienes seáis de Barcelona o visitéis la ciudad, pero también la podéis encontrar en redes. Os dejo el enlace abajo en la descripción. Es una librería de libro único, una idea que a mí me resulta afín con esa idea que expresaba Calasso en La huella del editor, la idea del libro único como guía para crear un catálogo editorial, buscar libros con voces particulares y únicas. Y este seguramente, por muy raro que sea, es un libro único. Luego, de regreso a casa, empezaron a darse suaves sincronicidades. En el metro, recuerdo, estaba con este libro de Michel Nieva, Tecnología y Barbarie, magnífico. Se trata de un compendio de pequeños ensayos híbridos sobre literatura y tecnología. Este autor, Michel Nieva, autor argentino, ya llamó mi atención el año pasado con una novela de ciencia ficción con videojuegos muy loca e imaginativa titulada La infancia del mundo. Tenéis, por cierto, una conversación que mantuvimos él y yo sobre este libro en el canal de la editorial Anagrama. Es un tipo muy curioso y la novela esa es muy rara, muy rara. Ahora estaba leyendo este ensayo. En este ensayo, también estimulante e inteligente, que os recomiendo claramente si os gustan las rarezas, que es el tema de este vídeo parece ser, y bueno, un poco el tema del canal. En este ensayo encontré la referencia a Christian Bock, poeta que escribe dentro de bacterias. Christian Bock es el creador de lo que se llama la genética literaria. Se le conoce como uno de los pioneros del arte transgénico. Tal y como lo explica Nieva en su libro, en el año 2001 Bock afirmó que su misión era extender la poesía más allá de los límites formales del libro y que su escritura emergiera en nuevas formas de vida. De esta manera inició el Xenotest Experiment, un ambicioso proyecto aún no finalizado con el que aspira, junto a un equipo de biólogos de la Universidad de Calgary, en Canadá, a codificar sus poemas en el genoma de una bacteria llamada Deinococcus radiodurans. Esta bacteria, al parecer, es una de las criaturas más resistentes al calor y a la radiación que se conocen, y se estima que no solo sobrevivirá al fin de la especie humana, sino que también sobrevivirá a la muerte y explosión del Sol dentro de 5.000 millones de años aprox. Con este método de inscripción, la bacteria, al reproducirse, legaría eternamente a sus futuros especímenes los poemas encriptados en la información genética que la define como especie. Esto, desde un punto de vista tecnológico, es relevante, pues el papel no dura eternamente y mucho menos duran los discos duros o sistemas de almacenamiento digital actuales. Aquí, ojo, porque los discos duros ferromagnéticos con más de 20 años de antigüedad están perdiendo su información y es noticia la gran cantidad de contenido digital que se está deshaciendo en estos formatos poco estables que todos usamos. Véase también el caso de los CD-ROMs. En cambio,
el ADN de las bacterias preservaría la información durante millones de años, y en cada bacteria se podría almacenar hasta 215 millones de gigabytes, o sea, 28.600 libros en un espacio inferior al de una célula. Así que la idea de Bock tiene un sentido práctico: forjar textos tan imperecederos que se habrán de conservar hasta cuando ya no haya nadie capaz de leerlos. Para dicho fin, explica Nieva en su fascinante ensayo, Bock diseñó un alfabeto químico. En esencia, lo que hizo, por decirlo de manera llana, el autor Bock, fue codificar en cadenas de ADN palabras. Por ejemplo, como vemos en pantalla, codificó la palabra poet en estas cadenas. Lo interesante de este proceso es que no acaba ahí. Es decir, no se trata tan solo de un método para grabar palabras dentro de la bacteria. Bock fue más allá. Compuso un soneto titulado Orpheus, que al incorporarse al ADN proporciona la información para que la bacteria escriba un segundo soneto, un poema nuevo y complementario que Bock apodó Eurídice. O sea, básicamente la bacteria puede hacer dos cosas. Por un lado, almacenar documentos escritos como no se ha hecho nunca antes, con una duración extrema, y por otro lado, almacenar documentos escritos que pueden transformarse en otros documentos nuevos. El poema Orpheus empieza con el siguiente par de versos: cualquier estilo de vida es remilgado, y la bacteria lo transforma en el poema Eurídice, que empieza con el hada es sonrosada de resplandor. Esto en inglés. Al parecer, de forma experimental, todavía no se ha logrado insertar los poemas en esta bacteria en concreto, súper resistente, llamada Deinococcus radiodurans, pero sí se ha conseguido introducir el poema, estos sonetos, en la Escherichia coli. Por lo que podemos decir, afirma Nieva, que esta bacteria es la primera poeta no humana de la historia, en el sentido de que le metes algo y ella lo transforma en otra cosa. Es interesante también que haya nombrado el poema Orfeo y Eurídice. Recordemos el mito en el que Orfeo fracasa a la hora de extraer a Eurídice del inframundo. Bueno, la cuestión es que con todo esto Christian Bock creó un libro, The Xenotext Book 1, libro que se publicó en 2015 y que contiene algunos de estos sonetos grabados en bacterias. Me pareció curioso leer este texto después de asistir a una rara presentación de un libro titulado Historia de la lubricación, cuyo contenido bacteriano sin duda también es relevante. Y añadimos este contenido a otros libros que hemos visto en el canal, como el ensayo sobre materiales y hongos de Laura Tripaldi, o esta novela, que justamente estoy leyendo ahora, El vasto territorio, que también trata sobre lo microscópico y sus particulares formas de inteligencia. Es algo que me sorprende del mundo, o de la realidad, o de Matrix, o como queráis llamarlo. Uno inicia ciertos caminos investigadores y entonces empiezan a aflorar cosas afines y sincrónicas por todos lados. De la historia del esputo al almacenamiento de poemas en bacterias. Ese fue mi día de ayer. Un día por otro lado. Lluvioso y anodino, duro, frío en las emociones, decadente, para variar. Aquí una turmalina negra. Eso sí, tuve un feliz encuentro con un amigo al que aprecio. Una buena conversación. ¿Puedo pedir acaso algo más? Ya por la noche, en posición hoteleramente tumbada, tuve un rato de investigación y caza de libros. Con la intención de mantenerme afín a la línea que se había esbozado durante el día, busqué lecturas relacionadas con lo minúsculo que pudieran interesarme. A través de un hilo médico de Reddit llegué a este libro, Conoce a tus bacterias, de Nicola Temple y Catherine Whitlock. Una introducción divulgativa a los seres minúsculos que habitan en el interior de nuestro cuerpo y que conforman la microbiota y al mismo tiempo configuran en parte quiénes somos. Excavando un poco más en las profundidades y ya totalmente sepultado por las sábanas, llegué a Microbios y otros seres chamánicos de César E. Giraldo Herrera. En este libro, que procedí a descargar febril, el autor nos introduce en el chamanismo que se practica en diferentes sociedades americanas. Se centra en describir experiencias prácticas chamánicas en las que estos sanadores son capaces de identificar diferentes procesos microbianos, sin microscopio, y decodificarlos en las leyendas y el folclore locales. Este libro me hizo pensar en una rara lectura hecha hace unos meses, o quizá años, La serpiente cósmica, de Jeremy Narby, un libro definitivamente raro por seguir el hilo, en el que se explicaba cómo las prácticas chamánicas con ayahuasca permiten obtener conocimientos bioquímicos acerca de las plantas de la selva, como si la droga estableciera un puente comunicativo con quien la toma con cierta experiencia. En el libro se pregunta a chamanes diversos cómo han obtenido determinados conocimientos relacionados con sustancias y prácticas curativas.
y la respuesta siempre suele ser la misma. La planta me lo ha enseñado. En este contexto microbiano, bacteriológico, sustancial y esotérico me quedé dormido, dando por finalizado este día sincrónico y afable que aquí dejo vulgarmente reseñado. Por la mañana los algoritmos de búsqueda me dieron una última sugerencia de lectura ya casi fundacional. Otro libro de Jeremy Narby, cuyo título me dejó expectante antes de salir hacia la dura jornada de trabajo. El misterio último se titulaba. Es un libro que no me atrevo a leer, pues el misterio último, preferiblemente, es algo que todavía no quiero conocer.